El silencio de una estrella. Los años ocultos detrás de la sonrisa de Antonio Banderas. Durante décadas, el nombre de Antonio Banderas ha estado asociado con glamour, éxito internacional y una carrera cinematográfica que muy pocos actores españoles han logrado construir en Hollywood. Desde sus primeros pasos en el cine español hasta su consolidación como estrella internacional, Banderas siempre proyectó una imagen de seguridad, elegancia y serenidad. Sin embargo, detrás de esa imagen pública cuidadosamente mantenida, existía una historia mucho más compleja. Una historia marcada por silencios prolongados, sacrificios personales y una relación sentimental que, con el paso de los años, se convertiría en una fuente profunda de dolor emocional. Durante mucho tiempo, Antonio Banderas evitó hablar públicamente sobre su vida matrimonial. No por falta de preguntas. Durante años, periodistas de todo el mundo intentaron comprender qué había ocurrido realmente dentro de su matrimonio, especialmente después de su separación. Pero el actor siempre respondía con elegancia, con frases breves, evitando entrar en detalles. Ese silencio duró años, hasta ahora. Una infancia en Málaga que moldeó su carácter. Para comprender las decisiones emocionales de Antonio Banderas, primero hay que mirar hacia su pasado. El actor nació en la ciudad española de Málaga, en una familia humilde pero profundamente unida. Su padre era policía y su madre profesora. Desde pequeño, Antonio creció en un ambiente donde el respeto, el sacrificio y el trabajo duro eran valores fundamentales. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por un acontecimiento que cambiaría el rumbo de su vida. Una grave lesión en el pie que terminó con su sueño de convertirse en futbolista profesional. Para un joven apasionado por el deporte, aquello fue devastador, pero también fue el comienzo de otra historia. Durante su recuperación, Antonio descubrió el teatro. Ese descubrimiento despertó algo profundo dentro de él, algo que transformaría completamente su destino. El joven que soñaba con estadios llenos comenzó a soñar con escenarios, personajes y emociones. El encuentro que cambiaría su vida artística. A finales de los años 70, Antonio Banderas se trasladó a Madrid para perseguir su sueño de convertirse en actor profesional. Aquella decisión no fue fácil. Madrid representaba un mundo desconocido, lleno de competencia y dificultades. Pero el destino tenía preparada una sorpresa. En esos años conoció al director de cine Pedro Almodóvar, una de las figuras más influyentes del cine español. La colaboración entre ambos cambiaría el cine español y la carrera de Banderas. Películas como Laberinto de Pasiones, Matador y posteriormente La Ley del Deseo mostraron a un actor intenso, carismático y profundamente emocional. Antonio Banderas no era simplemente un actor atractivo. Tenía una capacidad rara para transmitir vulnerabilidad. Esa mezcla de fuerza y fragilidad sería una de las claves de su éxito. La conquista de Hollywood. A principios de los años 90, Antonio Banderas dio el salto que pocos actores europeos habían conseguido. Conquistar Hollywood. Sin dominar completamente el inglés, se lanzó a una industria que históricamente había sido difícil para actores extranjeros. Pero su talento y presencia escénica llamaron rápidamente la atención. Participó en películas que se convirtieron en grandes éxitos internacionales, como The Mask of Zorro, Desperado, Evita. En cuestión de pocos años, Antonio Banderas pasó de ser un actor emergente europeo a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine internacional. Las alfombras rojas, las entrevistas y los premios se convirtieron en parte de su nueva vida. Pero el éxito profesional también traía consecuencias. La fama transforma las relaciones personales y a veces las pone a prueba. El encuentro que cambiaría su vida sentimental fue en pleno auge de su carrera internacional cuando Antonio Banderas conoció a la actriz estadounidense Melanie Griffith. Su encuentro ocurrió durante el rodaje de la película Too Much. Según muchos testigos del rodaje, la conexión entre ambos fue inmediata. Había una química evidente, no solo delante de la cámara, sino también fuera de ella. Ambos actores se encontraban en momentos complejos de sus vidas personales. Sus respectivas relaciones sentimentales estaban atravesando dificultades. Ese contexto emocional creó un vínculo muy intenso. En poco tiempo,
El romance entre Banderas y Griffith se convirtió en uno de los más comentados de Hollywood. Los fotógrafos seguían cada aparición pública de la pareja. Los medios hablaban de ellos como una de las parejas más apasionadas del momento. Pero lo que parecía una historia de amor cinematográfica escondía tensiones que con el tiempo comenzarían a hacerse visibles. Un matrimonio bajo el foco constante de la fama. Antonio Banderas y Melanie Griffith se casaron en 1996. La boda fue celebrada como la unión de dos grandes figuras del cine internacional. Durante los primeros años, la relación parecía sólida. Ambos hablaban con cariño el uno del otro en entrevistas. Compartían proyectos, viajes y momentos familiares. En 1996 nació su hija, Stella del Carmen Banderas. La llegada de Stella fue uno de los momentos más felices en la vida del actor. En numerosas entrevistas, Banderas ha dicho que convertirse en padre cambió completamente su forma de ver el mundo. Sin embargo, mientras la vida familiar parecía estable, las presiones externas comenzaban a crecer. Hollywood es una industria implacable. Los horarios de trabajo, los viajes constantes y la exposición mediática pueden desgastar incluso las relaciones más fuertes. Los rumores que comenzaron a circular, con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores. Algunos tabloides insinuaban crisis en el matrimonio. Otros hablaban de diferencias irreconciliables. Pero Antonio Banderas siempre mantuvo su posición habitual, silencio. Nunca respondió directamente a las especulaciones. En lugar de alimentar los rumores, prefería centrarse en su trabajo, películas, teatro, proyectos empresariales y su pasión por la moda. Ese silencio, sin embargo, tenía un precio. Porque mientras el actor evitaba hablar públicamente, las tensiones dentro de su vida personal continuaban creciendo. Y lo que durante años había sido una relación admirada por el público, comenzaba a transformarse lentamente en algo más complejo. Algo que el propio Banderas describiría más tarde como una experiencia profundamente dolorosa. El peso emocional del éxito. El éxito profesional puede ser una bendición, pero también puede convertirse en una carga emocional. Antonio Banderas se encontraba en un punto de su carrera donde todo parecía ir bien. Reconocimiento internacional, premios, respeto de la industria y una familia que aparentemente era sólida. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca empezaban a notar algo diferente. Algunos amigos comentaban que el actor parecía más reflexivo, más reservado, como si estuviera enfrentando conflictos internos que prefería no compartir. Durante años, esas emociones permanecieron ocultas. Antonio Banderas siguió trabajando, siguió sonriendo frente a las cámaras, siguió respondiendo a entrevistas con elegancia y diplomacia. Pero detrás de esa calma, había una historia que todavía no había sido contada. Una historia que el actor mantuvo en silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente decidió hablar. Y cuando lo hizo, sus palabras revelarían un lado de su vida que el público nunca había imaginado. La tormenta detrás del matrimonio, crisis, distancia y el dolor silencioso. Durante muchos años, el matrimonio entre Antonio Banderas y Melanie Griffith fue considerado uno de los más sólidos dentro de Hollywood. En una industria donde las relaciones sentimentales suelen durar poco tiempo, su unión parecía desafiar todas las estadísticas. Se mostraban juntos en alfombras rojas, eventos benéficos y estrenos cinematográficos. Sonreían frente a las cámaras y hablaban con afecto el uno del otro durante entrevistas. Pero la realidad, como el propio Banderas revelaría años después, era mucho más compleja. Detrás de la imagen pública, existía una lucha emocional constante. Una lucha silenciosa que ambos intentaban mantener lejos de los focos mediáticos. El peso de dos carreras en mundos diferentes. Uno de los primeros desafíos que enfrentó la pareja fue la diferencia entre sus carreras profesionales. Cuando comenzaron su relación, ambos eran actores reconocidos, pero sus trayectorias evolucionaron de formas distintas. Antonio Banderas se encontraba en pleno ascenso internacional. Su participación en películas como The Mask of Zorro o Desperado lo había convertido en una estrella global. Cada nuevo proyecto implicaba viajes, rodajes largos y compromisos promocionales en diferentes países. Mientras tanto, Melanie Griffith atravesaba momentos más inestables dentro de la industria cinematográfica. Esta diferencia comenzó a generar tensiones.
no porque existiera falta de amor, sino porque la dinámica entre ambos estaba cambiando. La fama, el éxito y las expectativas externas empezaban a interferir en la vida privada de la pareja. La presión constante de Hollywood. Hollywood puede ser un lugar extraordinario para construir una carrera, pero también puede ser extremadamente duro para las relaciones personales. Los actores viven bajo una presión constante. Rodajes prolongados, entrevistas, rumores, críticas y una exposición pública permanente. Cada gesto es analizado. Cada palabra es interpretada. Cada silencio genera especulación. Antonio Banderas comprendía bien esa realidad. Desde sus primeros años en Hollywood, había aprendido a mantener su vida personal en privado. Pero mantener el equilibrio entre la vida pública y la vida familiar no siempre es fácil, especialmente cuando ambos miembros de la pareja trabajan dentro de la misma industria. Momentos difíciles dentro del matrimonio. Con el paso de los años, la relación comenzó a enfrentar momentos cada vez más complicados. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Las diferencias en prioridades personales comenzaron a aparecer. Según diversas entrevistas posteriores, Banderas siempre intentó proteger la estabilidad familiar, especialmente por su hija, Estela del Carmen Banderas. Para él, Estela representaba el sí y trocó. Ella es el centro de su vida. Muchos amigos cercanos al actor comentaban que Antonio era un padre profundamente dedicado. A pesar de su agenda profesional, siempre intentaba estar presente en momentos importantes de la vida de su hija. Sin embargo, incluso el amor por la familia no siempre es suficiente para evitar las tensiones dentro de una relación. Las dificultades personales de Melanie Griffith. Otro factor importante dentro del matrimonio fueron las dificultades personales que atravesaba Melanie Griffith. A lo largo de los años, la actriz habló abiertamente sobre sus luchas contra problemas de adicción y los procesos de rehabilitación que tuvo que enfrentar. Antonio Banderas siempre se mantuvo a su lado durante esos momentos difíciles. En varias entrevistas, el actor expresó su admiración por la valentía de Griffith al intentar reconstruir su vida. Pero acompañar a alguien durante una batalla personal tan compleja también puede generar desgaste emocional. El apoyo constante requiere fuerza, paciencia y una gran estabilidad emocional. Y a veces, incluso cuando existe amor, el peso de esas situaciones puede afectar profundamente la relación. Los rumores mediáticos y la presión pública. A medida que los problemas personales comenzaban a aparecer, los medios de comunicación empezaron a especular cada vez más sobre el estado del matrimonio. Revistas y tabloides publicaban rumores sobre crisis, separaciones temporales o posibles infidelidades. Muchos de esos rumores nunca fueron confirmados. Sin embargo, el simple hecho de que existieran generaba una presión enorme sobre la pareja. Antonio Banderas siempre trató de evitar responder a esas especulaciones. Su estrategia era el silencio. No por debilidad, sino por respeto. Para él, los problemas familiares debían resolverse dentro del ámbito privado. Pero mantener esa postura durante tantos años también tuvo un costo emocional importante. El momento en que la distancia se volvió evidente. Con el paso del tiempo, algunas señales comenzaron a indicar que la relación estaba cambiando. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes. Las entrevistas conjuntas prácticamente desaparecieron. En algunos eventos, Antonio Banderas aparecía solo. En otros, Melanie Griffith asistía sin él. Aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente sobre una crisis, el público empezaba a notar la distancia. Para muchos seguidores, resultaba difícil creer que una de las parejas más emblemáticas de Hollywood pudiera estar atravesando problemas tan serios. Pero las relaciones humanas son complejas, incluso cuando se construyen sobre el amor y el respeto. El desgaste emocional de los años. En años posteriores, Antonio Banderas describiría aquel periodo como uno de los más difíciles de su vida personal. No se trataba de un único evento dramático, sino de un desgaste progresivo. Pequeños conflictos acumulados. Diferencias de visión sobre el futuro. La presión de una vida pública constante. Y el deseo de proteger a la familia mientras todo parecía desmoronarse lentamente. El actor continuaba trabajando intensamente en el cine, el teatro y sus proyectos empresariales.
Pero quienes lo conocían de cerca comenzaban a notar que algo había cambiado. Antonio Banderas se había vuelto más introspectivo, más reflexivo, como si estuviera evaluando su vida desde una perspectiva completamente nueva. El punto de ruptura. Finalmente, después de casi 2 décadas de matrimonio, llegó el momento que muchos temían. La relación ya no podía continuar de la misma manera. La separación se hizo oficial en 2014. La noticia sorprendió a millones de seguidores en todo el mundo. Muchos pensaban que Antonio Banderas y Melanie Griffith serían una de esas raras parejas de Hollywood capaces de permanecer juntas toda la vida. Pero la realidad había sido diferente. A pesar del dolor que implicaba esa decisión, ambos intentaron manejar la situación con respeto mutuo. No hubo declaraciones agresivas, no hubo escándalos públicos, solo una separación que reflejaba el final de una etapa importante en la vida de ambos. El silencio que duró años. Después del divorcio, Antonio Banderas volvió a adoptar la misma postura que había mantenido durante toda su carrera. Silencio. Durante años evitó hablar en profundidad sobre lo que había ocurrido dentro de su matrimonio. Respondía con diplomacia, con gratitud por los años compartidos, pero sin entrar en detalles. Ese silencio, sin embargo, no significaba que el dolor hubiera desaparecido. Solo significaba que el actor necesitaba tiempo para comprender su propia historia, tiempo para sanar, tiempo para reconstruirse emocionalmente. Y cuando finalmente decidió hablar, sus palabras revelarían una perspectiva completamente nueva sobre aquella relación. Una perspectiva que pocos esperaban escuchar. La confesión Vidal. Antonio Banderas rompe el silencio y reconstruye su vida. Después de años de silencio, el actor español Antonio Banderas finalmente decidió hablar con una honestidad que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Durante mucho tiempo había evitado comentar los detalles de su matrimonio con Melanie Griffith. Cada entrevista en la que aparecía el tema era respondida con elegancia, respeto y brevedad. Pero con el paso de los años, el actor comenzó a sentir que el silencio ya no era necesario, no porque quisiera reabrir heridas, sino porque había logrado comprender su propia historia. Había aprendido a mirar su pasado con serenidad. Y esa nueva perspectiva le permitió hablar de su matrimonio con una mezcla de sinceridad, gratitud y dolor. El momento en que decidió hablar. La confesión de Antonio Banderas no ocurrió en medio de un escándalo mediático ni durante una crisis pública. Ocurrió de forma tranquila, en entrevistas reflexivas donde el actor hablaba sobre su vida, su carrera y las lecciones que había aprendido con el paso del tiempo. Según explicó, el divorcio no fue un evento repentino. Fue el resultado de muchos años de desgaste emocional. No había un único culpable. No había un momento específico que destruyera la relación. Simplemente, dos personas que se habían amado profundamente comenzaron a caminar en direcciones distintas. Banderas explicó que, durante mucho tiempo, intentó salvar la relación. Intentó mantener la estabilidad familiar. Intentó proteger el amor que alguna vez había existido. Pero también comprendió algo importante. A veces el amor cambia. El respeto que aún conserva por su exesposa. A pesar de las dificultades del matrimonio, Antonio Banderas siempre ha hablado con enorme respeto sobre Melanie Griffith. En varias ocasiones ha afirmado que ella seguirá siendo una persona importante en su vida, no solo por los años compartidos, sino también porque juntos criaron a su hija, Stella del Carmen Banderas. Banderas Ataríes ha explicado que, aunque el matrimonio terminó, el vínculo familiar nunca desapareció. Siguen siendo una familia. Siguen compartiendo el amor por su hija y siguen manteniendo una relación cordial basada en el respeto mutuo. Este enfoque sorprendió a muchos observadores de Hollywood, donde los divorcios suelen convertirse en batallas públicas. Pero Banderas siempre quiso evitar ese tipo de conflicto. Para él, la dignidad personal era más importante que cualquier titular de prensa. Una crisis personal que cambió su forma de ver la vida. Poco tiempo después del divorcio, Antonio Banderas enfrentó otro momento que marcaría profundamente su vida. En 2017 sufrió un problema cardíaco que lo obligó a replantearse muchas cosas. Ese episodio fue, según sus propias palabras, una llamada de atención.
un recordatorio de que la vida es frágil. Durante su recuperación, el actor comenzó a reflexionar profundamente sobre su pasado, sobre su carrera, sobre su matrimonio, sobre las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Fue en ese momento cuando comenzó a hablar con más apertura sobre su historia personal, no como un acto de arrepentimiento, sino como una forma de comprender quién era realmente. El regreso a sus raíces en Málaga, uno de los cambios más importantes en la vida de Antonio Banderas, después del divorcio, fue su decisión de reconectar con su ciudad natal. El actor regresó con frecuencia a Málaga, la ciudad donde había nacido y donde había descubierto su pasión por el teatro. Allí impulsó proyectos culturales y participó activamente en el desarrollo del teatro local. Uno de sus mayores orgullos fue el desarrollo del Teatro del Soho CaixaBank, un proyecto que buscaba revitalizar la vida cultural de la ciudad. Para Banderas, este proyecto no era solo una inversión artística. Era una forma de regresar a sus raíces, de recordar quién era antes de la fama, antes de Hollywood, antes de las presiones que habían marcado su vida personal. Un nuevo capítulo sentimental. Con el paso del tiempo, Antonio Banderas también volvió a abrir su corazón al amor. El actor inició la relación con la empresaria y consultora financiera Nicole Kimpel. A diferencia de su matrimonio anterior, esta relación se desarrolló con mucha más discreción, sin grandes titulares, sin una exposición mediática constante. Banderas ha explicado en entrevistas que esta nueva etapa de su vida se caracteriza por la tranquilidad, por la estabilidad emocional y por un enfoque diferente hacia las relaciones personales. Después de todo lo vivido, el actor comprendió que la felicidad no siempre se encuentra en el centro de la atención pública. A veces se encuentra en la calma, en la privacidad, en los momentos sencillos que no aparecen en las portadas de las revistas. Las lecciones que dejó un matrimonio doloroso. Cuando Antonio Banderas habla hoy sobre su matrimonio pasado, no lo hace con resentimiento. Habla con reflexión, con una serenidad que solo llega con el paso del tiempo. Ha reconocido que aquella relación fue una parte fundamental de su vida. Le enseñó sobre el amor, sobre la paciencia, sobre los sacrificios que implica compartir la vida con otra persona. Pero también le enseñó algo aún más importante: la importancia de conocerse a uno mismo. Durante muchos años, Banderas había dedicado toda su energía a su carrera y a su familia. Pero después del divorcio comprendió que también necesitaba tiempo para sí mismo. Tiempo para entender quién era realmente. La verdadera confesión. Cuando finalmente se le preguntó directamente sobre su matrimonio, Antonio Banderas dijo algo que sorprendió a muchos. Explicó que no consideraba su matrimonio un fracaso. Lo consideraba una historia de amor que tuvo su propio tiempo. Una historia que comenzó con pasión, que continuó con años de compromiso y familia, y que finalmente llegó a su final natural. Para él, el verdadero fracaso habría sido permitir que el resentimiento destruyera los recuerdos positivos. Pero eso nunca ocurrió. El actor conserva gratitud por lo que vivió, por lo que aprendió, y por la familia que construyeron juntos. Un hombre diferente. Hoy, Antonio Banderas es un hombre diferente al que comenzó aquella historia de amor décadas atrás. La fama ya no define su identidad. Las alfombras rojas ya no son el centro de su vida. Su prioridad ahora es la tranquilidad, el arte, la familia y los proyectos culturales que lo conectan con sus raíces. El actor sigue trabajando en el cine y el teatro, pero con una perspectiva completamente distinta. Ya no busca demostrar nada. Ya no necesita probar su valor. Ahora, simplemente disfruta el privilegio de seguir creando. El significado del silencio. Durante muchos años, Antonio Banderas eligió el silencio. Muchos pensaron que ese silencio ocultaba secretos dolorosos. Pero en realidad, el silencio era una forma de respeto. Respeto hacia su exesposa. Respeto hacia su familia. Respeto hacia su propia historia. Y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con una honestidad tranquila que reflejaba la madurez de alguien que ha aprendido a aceptar el pasado, sin culpas, sin resentimientos, solo con gratitud por las experiencias que lo convirtieron en la persona que es hoy.